amigos y bienvenidos a un nuevo videoprograma del Décimo Hombre. Todos conocemos la delicada situación que se vive actualmente en Venezuela, pero pocos conocen exactamente cómo se ha llegado a este punto, una situación de preguerra civil en la que muchos desconocen las verdaderas causas y otros son partícipes de ellas. Harían falta muchos vídeos y muchos días para explicar cada uno de los motivos y puntos de vista de unos y de otros en el porqué de tan dramática situación. Incluso aquellas personas que vivieron el golpe de Hugo Chávez y el que hubo posterior, el de Hernán Gruber Odrmann, realmente no conocen qué es lo que pasó detrás de esa superficie, detrás de lo que se dejó ver, y qué fuerzas se enfrentaron en aquel inicio de la revolución bolivariana. En primer lugar, tendríamos que remontarnos al gobierno de Carlos Andrés Pérez, que fue presidente de la República en dos periodos, entre 1974 y 1979 y 1989 y 1993, y los intentos de golpe de Estado perpetrados por Hugo Chávez y luego por Hernán Gruber Odrmann. Intentaré no extenderme, pero como resumen, en esta época es donde las desigualdades sociales y la corrupción política, auspiciadas por Estados Unidos, se hicieron más evidentes bajo la presidencia de Carlos Andrés Pérez. Documentos desclasificados por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Estos documentos revelaron el inmenso apoyo de Washington al gobierno corrupto de Carlos Andrés Pérez en Venezuela. Los más de 40 documentos que el Departamento de Estado desclasificó, algunos parcialmente, indican la gran preocupación que tenía el gobierno de Estados Unidos frente a la insurrección militar, liderada por el difunto presidente Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992. Los documentos incluyen material clasificado como secreto, tal como memorandos internos, discutiendo cómo presionar a las Fuerzas Armadas venezolanas para que se subordinaran a los intereses de Washington. ¿Os suena de algo? Guías de prensa que indican los alineamientos y la posición de Washington frente a los sucesos de este 4 de febrero de 1992 y hasta un documento titulado Lectura de noche para el presidente, un memorando sobre lo ocurrido en Venezuela esa fecha, redactado para el entonces presidente George H.W. Bush. Los documentos indican un apoyo firme a Carlos Andrés Pérez, a pesar de clasificar su gobierno como tolerante de la corrupción, siendo palabras suaves las que escribieron. E incluso indican en un documento secreto que fue parcialmente desclasificado que el amante de Cap, Cecilia Matos, o sea, de Carlos Andrés Pérez, Cap, y miembros de su entorno principal, habrían sido responsables de algunos de los recientes excesos corruptos más atroces. También mencionan en un documento que para la fecha del 4 de febrero de 1992, solo el 57% de la población comía más de una vez al día. Eso significa que más del 40% de los venezolanos y las venezolanas solo comían una comida diaria durante las llamadas gobiernos de la democracia representativa. Tal vez sea eso lo que quiere reinstaurar Estados Unidos. Seguramente no. Pero algo más civilino, más retorcido, más inteligente. Otros documentos hacen referencia a la suspensión de garantías constitucionales por parte del gobierno de Cap, incluyendo la suspensión del derecho de libre tránsito, la suspensión del derecho de la privacidad del hogar. Explícitamente decía en el decreto del CAP que las casas privadas podían ser revisadas y allanados sin previo aviso por las fuerzas de seguridad del Estado. La suspensión de la libertad de expresión y pensamiento, la suspensión del derecho a la libre asociación, la suspensión del derecho a protestar y a manifestarse y la suspensión del derecho de poder ir a huelga como forma de protesta. Tengamos en cuenta que los partidos que actualmente están en la oposición
son los herederos de estos gobiernos corruptos, que vieron cómo todo su poder y control sobre la sociedad venezolana se venían abajo al tomar la presidencia Hugo Chávez. Finalmente, un documento secreto, parcialmente desclasificado, habla de la necesidad de traer la Agencia Internacional del Desarrollo de Estados Unidos, USAID, y la National Endowment for Democracy, NED, a Venezuela para apoyar las políticas neoliberales de Carlos Andrés Pérez, en vista de su pérdida de popularidad nacional. Fue la primera vez que Estados Unidos proponía traer estas agencias intervencionistas a Venezuela para respaldar sus intereses y realizar tareas para fortalecer la democracia, según Washington. Aunque la USAID no se instaló en aquel momento, pues llegó en junio de 2002, después del golpe de Estado contra el difunto Chávez, para apoyar el movimiento opositor. La NED sí llegó a Venezuela con financiamiento y asesoría estratégico a diferentes ONGs y partidos políticos venezolanos, incluyendo la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la CTV, y Fedecámaras. Claramente el documento dice que la presencia de la NED o la USAID en Venezuela serviría para fortalecer la posición política de CAP en Venezuela. Es evidente que desde el mismo momento en que el presidente CAP fue removido del poder por corrupción y este lo tomó Hugo Chávez, Estados Unidos ya estaba planeando cómo recuperar el poder de Venezuela. Como ya os digo, no hay tiempo físico para entrar en detalles y la dimensión de las injerencias extranjeras, sobre todo de Estados Unidos en Venezuela, son tan extraordinarias y generalizadas que haría falta una cátedra en historia venezolana para ver todo en su conjunto. El problema es tan grande y tiene tantas ramificaciones que quedarse en la superficie, aun creyendo saber lo que ocurre en Venezuela, es sumamente fácil. El 6 de diciembre de 1998 fue elegido por primera vez popular y democráticamente por su pueblo como presidente de Venezuela Hugo Chávez. Inmediatamente comenzó a trabajar para los que menos tenían y esto repercutió seriamente en las derechas ricas del país. Evidentemente Hugo Chávez se sostenía en la capacidad de Venezuela de producir grandes riquezas y una de ellas, tal vez la más importante, era el petróleo. El sistema económico y burocrático venezolano viene herido de muerte desde la época de Carlos Andrés Pérez, quien, en vez de hacer reformas estructurales económicas internas y profundas, se limitó a dejarlo para más tarde, confiando en la gran cantidad de recursos del país y privatizando todas las infraestructuras nacionales en una vorágine de corrupción y de descontrol. El problema de Hugo Chávez es que se enfrentó a Estados Unidos y sus aliados venezolanos de derechas, oligarcas y grandes intereses empresariales. De acuerdo con los resultados del informe del 2013 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, Venezuela figura como el país con la mayor reducción del porcentaje de pobreza hasta el año 2012. El Instituto Nacional de Estadística, INE venezolano, precisa que la reducción de la pobreza pasó del 28,9% en 1998 a un 19,6% en 2013. El porcentaje de hogares en pobreza extrema, que en 1998 era del 10,8%, se calcula para el 2013 en un 5,5%. Asimismo, el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en las naciones, que era de 0,486 en 1998, se ubicó en 0,398 en el 2013. En salud, el convenio con Cuba permitió un servicio público más incluyente que permitió atender a más de 19.000 personas sin hogar. En 1998 había 18 médicos por cada 10.000 habitantes. Ahora, en el 2013, según este informe, había 58. En 5.081 clínicas construidas en 4 décadas, se incrementó a 13.721 en 13 años de gobierno chavista. Uno de los mayores hitos de la revolución bolivariana fue la creación en 2011 de la Gran Misión Vivienda Venezolana, que permitió la entrega de la vivienda 1.500.000, el mismo número de hogares de todo el país, logrando
en noviembre de ese año 1.878.262 viviendas en manos de familias venezolanas. El problema es que, aunque en menor medida la corrupción no había abandonado Venezuela, y si lo juntamos a un sistema burocrático ineficiente y a las presiones en todos los frentes de Estados Unidos, Venezuela solo disponía como único escudo defensivo de su economía la venta exterior de petróleo a un buen precio. Con la muerte de Chávez y el ascenso de Nicolás Maduro, Estados Unidos vio su oportunidad para desestabilizar aún más Venezuela, con un gobierno más corrupto, menos competente y con unos precios del petróleo bajos, junto a un embargo comercial que solo en los últimos 3 años le ha costado a Venezuela más de 38.000 millones de dólares. Venezuela es uno de los países más ricos del mundo, pero salir de su situación actual va a ser muy complicado. Para sintetizar toda esta información, que no puedo daros por falta de tiempo y espacio en este videoprograma, os diré que construir Venezuela actualmente es como si intentáramos construir un castillo con piezas de Lego. Tenemos muchas piezas de Lego, pero las instrucciones para montar el castillo se han perdido. Además, alguien ha escondido algunas piezas clave, y otras piezas no encajan bien porque quienes tenían que fabricarlas no se pusieron de acuerdo en cómo hacerlas, y ahora unas son redondas y otras cuadradas. Además, estas piezas solo están hechas de un solo material, petróleo, y mientras los precios de este sean altos, no habrá problema. Pero si estos precios bajan, no se podrán atender todas las necesidades de este castillo, puesto que no se han creado otras piezas que puedan sustituir a las hechas únicamente de petróleo. Por si fuera poco, un niño grande y malo que pasea de vez en cuando e intenta tirar ese castillo abajo, o esconder más piezas para que el castillo no crezca. Como resultado, tenemos un cajón desastre de castillo mal diseñado y saboteado desde el exterior y desde el interior, con una población venezolana engañada por aquellos que dicen querer ayudar desde el exterior y una corrupción e incompetencia desde el interior que no hacen otra cosa que facilitar el trabajo a estos usurpadores de lo ajeno. Venezuela y el mundo se enfrentan a un gran peligro y sí, un cambio de gobierno es necesario, pero si este es orquestado por el gobierno de Estados Unidos, significará que habremos dado un paso más hacia el día del juicio y solo quedarán 2 puertas más que derribar antes del día D. Muy bien, amigos, hemos finalizado este videoprograma del 10º hombre de hoy y ya sabéis, como siempre, os deseo conocimiento y sabiduría para aplicarlo. Muchas gracias y hasta muy pronto.